usted debe temer a la muerte tanto como yo. Y a la falta de un Dios. Tenemos que morir. Pero a su debido tiempo. La muerte solo deja de atemorizar cuando se ha consumado la vida. ¿Usted ha consumado su vida? He alcanzado grandes logros. ¿Pero ha vivido su vida? ¿O ha sido vivido por ella? Se mantiene al margen de su vida, añorando otra vida que nunca se ha atrevido a vivir. No puedo cambiar mi vida. Tengo a mi familia, a mis pacientes, a mis alumnos. Es demasiado tarde. No puedo decirle cómo vivir de otro modo. Si lo hiciera, seguiría viviendo según el designio de otro, pero quizá podría hacerle un obsequio, Joseph. Quizá podría darle un pensamiento. Imagínese que un demonio le dijera a usted que su vida de ahora, tal como la está viviendo, como la ha vivido en el pasado, tiene que volver a vivirla, pero un número interminable de veces, y que no habría nada nuevo en ella. Todos los dolores, las alegrías, las cosas grandes y pequeñas que haya en su vida simplemente se repetirán en la misma sucesión, en la misma secuencia, una y otra vez, como el reloj de arena del tiempo. Imagine la infinidad. Considere la posibilidad de que cada acción que elija Joseph la elige para siempre jamás. De modo que toda la vida no vivida quedaría presa en su interior, sin ser vivida para la eternidad. ¿Le gusta esa idea? ¿La detesta? ¿Qué? Claro que la detesto. ¿Por qué? Lo único que realmente amo de toda mi vida es la idea de que he cumplido con mis obligaciones con respecto a mi esposa y a mis hijos. ¿Obligaciones? Sus obligaciones son una farsa, Joseph. La cortina tras la que se oculta. Para formar realmente a sus hijos, primero fórmese a sí mismo. En cuanto a su esposa, mejor liberarla de la prisión que comparte con usted antes de que acabe con ella. Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja. Uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Amigos, antes de iniciar, solo recordarles que abajo en la descripción está el enlace para que visiten el perfil de Facebook de la farmacia de la píldora roja y el enlace que voy a dejar en este video sobre mi nuevo canal en Brighteon, donde subo material que no se puede subir a esta plataforma. Va a estar abajo en la descripción. Ahora sí, iniciando el tema, les comentaba que hace unos días hice un video que se llama ¿Cómo se forma un mangina? Entonces he tenido la curiosidad de hacer otro sobre cómo se forma un blue pillar. Y esto me surge porque recientemente comentaba con un amigo algunas cosas donde se dio por casualidad la conversación donde tuve que tirar un par de píldoras rojas. Y la respuesta de él es que era algo lamentable, triste y machista, pero todos estos calificativos negativos son normales y los hemos escuchado antes referentes a nuestro estilo de vida o filosofía, como gusten llamarlo. Entonces, aparte de lo que se ha dicho siempre de los blue pillars, que son factores de crianza, de adoctrinamiento social y demás, que está correcto, hay un aspecto para mí que tiende a ser la verdadera trampa detrás de esta forma de entender el mundo y es biológica y es el romanticismo masculino. ¿A qué me refiero? Como ustedes habrán notado, la mayoría de poemas y canciones de amor las hacemos nosotros. Y eso es porque el hombre es el romántico innato. Nosotros vivimos ese amor idealista, sentimentalista, que se tiende a separar de la masculinidad porque se tiende a dejar esa sensibilidad de parte del lado de los seres de luz. Pero eso no es correcto. Lo que se suele asociar a los seres de luz y que mucha gente, incluyendo varones, tienden a confundirse es el amor maternal. ¿A qué me refiero?
El amor maternal suele atribuirse y asociarse a todas las actividades que los seres de luz realizan en su vida cotidiana. Entonces se tiende a creer que son las románticas y las sentimentalistas por naturaleza, cuando se suele obviar, como decía antes, que los poemas, las canciones de amor y cartas de amor y esas cosas las realiza el hombre casi que exclusivamente. Entonces eso se empieza a obviar de nuestro comportamiento y se tiende a creer de que nosotros no somos románticos. Pero la verdad es que eso ha sido secuestrado por el idealismo y la aplicación al común general del comportamiento y actuar social del amor maternal que se traduce como un supuesto actuar general y que se aplica a todas las cosas y que despoja al hombre de ese aspecto tan común y natural de su forma de ser que es el romanticismo. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con los Blue Pillar? Y lo que tiene que ver es lo siguiente. El romanticismo en nosotros genera una trampa, nos hace una zancadilla, nos tira una cáscara de banano al piso y hace que nosotros idealicemos casi que todas las situaciones que son referentes a los seres de luz. Entonces nosotros tendemos a tropezarnos con esa trampa y empezamos a cubrir con ideas, empezamos a cubrir con pretextos y con placebos sentimentales la realidad de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de Blue Pillars viven en esta etapa romántica donde se idealizan los hechos y donde por más que se les hable de la realidad, ellos tienen un tope mental. Ellos tienen un tope donde ya no puede subir más de ahí los sentimientos. ¿Por qué? Porque están anteponiendo antes que la razón y la lógica una sentimentalidad. Entonces, ese sentimiento romántico lo están poniendo como al frente del escenario para no correr el telón y ver lo que es la realidad. Y por eso para algunas personas resulta lamentable, triste y chocante lo que nosotros decimos aquí, lo que es exponer esa naturaleza biológica de los seres de luz. Por eso mucha gente se enoja y los Blue Pillars no logran entenderlo y andan en los canales púas tratando de aprender técnicas y cosas de las que ya hemos hablado mucho en este y otros canales. Entonces, ese romanticismo tiende a crear una idealización que suele poner en un pedestal a los seres de luz y que hace que nosotros, de una forma inconsciente, estemos obviando la realidad porque algunas veces puede ser bastante dura y bastante triste. Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta con esto? Que el sentimiento se antepone a la razón. Y muchas veces las personas, para evitar enfrentarse a la realidad, empiezan a crear mentiras confortables. Y cuando se les confronta con este tipo de realidades, algunas veces simplemente no pueden comprenderlo. Y voy a explicar por qué. Todos tenemos dentro de nuestro nivel de inteligencia, intelectualidad, que todos la tenemos, un tope. Y ese tope puede darse de acuerdo a las experiencias de vida que cada persona ha tenido o puede darse también porque no se puede avanzar más de ese punto porque no tenemos las experiencias y la capacidad mental para hacerlo. ¿Y a qué me refiero? Algunas personas tienen la mente muchísimo más abiertas que otras porque han vivido más, porque han visto muchos ejemplos o porque tienen un tipo de personalidad que los hace detenerse y pensar las cosas. Por eso, para algunas personas, el asunto de la hipergamia suele ser chocante y demás aspectos del ginocentrismo pueden ser desagradables porque no se detienen a pensar, sino que se basan en sentimientos. Entonces, si el sentimiento le va a poner un tope a una idea nueva que esté afrontando una persona y va a hacer incluso que sea imposible que se razone sobre la nueva idea que te están dando. ¿Por qué? Porque no hay una apertura de mente porque el sentimiento lo bloquea. Por otra parte, están las personas que ya han vivido más, que se han llevado más golpes. Entonces, la mente tiende a estar un poco más abierta para enfrentar nuevas ideas y realidades porque ya en el pasado
la vida ha hecho que confrontes la realidad y que te expongas a muchas cosas que cuando eres joven no lo has hecho. Entonces, muchas de las personas que escuchan este tipo de canales son hombres incluso mayores de 40, 50 años y un gran porcentaje que están entre los 25 y los 35 años que ya han tenido cierta experiencia y roce y por lo tanto las situaciones de vida a las que han sido confrontados les abren la mente. Un blue pillar innato se topa siempre con la misma piedra, la piedra sentimentalista, ese romanticismo que hace idealizar todo lo que rodea a los seres de luz y, y hacer un tipo de traducción o transfiguración a su vida de las situaciones y de la realidad que está maquillada de sentimentalismo y romanticismo. Entonces eso evita que se abran los ojos ante una realidad diferente. Entonces se estancan en ese romanticismo ideológico y de esto hablaba también en, en el video de cómo se forma un mangina, de que nosotros los hombres por lo general terminamos atrapados en un tipo de inmadurez sentimental que se desarrolla en la niñez y en la juventud temprana, mientras que los seres de luz cambian de cassette y se van por otro lado. Entonces, ese sentimentalismo y ese romanticismo perpetuos que idealizan a los seres de luz hace que se forme un blue pillar. Un blue pillar es la persona que logra estancar su sentimentalidad en un punto determinado para afrontar la realidad. Reitero, estancan esa sentimentalidad para afrontar la realidad y por eso creen que en algún momento van a encontrar al unicornio. Es un tipo de idealismo que se apodera de la mente y con esto cualquier cosa que usted les diga lo van a encontrar como chocante o triste porque están anteponiendo un sentimiento a la realidad. El romanticismo masculino vive en la idealización y funciona como una venda que nubla los ojos. Ahora, ¿cuál es la forma en la que algunos han logrado salir de ahí? Y creo que es la inmensa mayoría de hombres que conforman esta filosofía. Pues la única forma de salir de eso es con humildad, ya que la humildad ganada a punta de experiencia abre los ojos a punta de golpes, mientras que la humildad de aceptar la experiencia de los demás se transforma en inteligencia para cuidarme yo en base a no vivir lo negativo que otros ya han vivido. Y de esa forma yo crezco y de esa forma es como el MGTOW salva vidas. MGTOW no es automático. MGTOW tiene que ser entendido por la persona que lo está escuchando, tiene que ser digerido. Y eso va a ser muy difícil si es una persona que no tiene una apertura de mente, ya sea porque no ha vivido mucho, porque es una persona muy idealista o porque es una persona atrapada en la sentimentalidad y tiende a entender el mundo de esa forma y no con hechos, razones y verdades. Entonces, cuando escucha una verdad y esta le choca, empiezan a poner pretextos para quedarse en un área de confort. Y esta área de confort es terrible porque las personas no se dan siquiera cuenta de que se están autosaboteando a sí mismos. Y lo que hacen es reforzar esas ideas sentimentales que poseen en canales púas o rechazando lo que es la píldora roja. Muchos se negarán a ver las cosas y usarán esos placebos y esos idealismos románticos para evadir la realidad. Pero es aquí donde el positivismo patológico, y quiero que quede claro este término, no el positivismo patológico, reforzado en no ver las malas experiencias del pasado, cuesta vidas incluso. Porque hay muchas personas que le han tenido experiencias muy malas y siguen empecinadas en ese idealismo mágico de encontrar la mujer unicornio, la Nahualt, y se autosabotean porque tienden a obviar las malas experiencias que han tenido en pro de algunas buenas experiencias o momentos determinados. Entonces, buscan repetir
esos pequeños puntos positivos que han tenido o buscan vivirlos todos al mismo tiempo como si fuera el experimento de Pavlov cuando hacía salivar a sus perros. En el video de Gobierna tu biología yo había hablado de eso. Entonces, ese pequeño tintinar de la campana que está en la mente y que solo asocia experiencias positivas y que empieza a obviar las negativas como un método de supervivencia, engaña. Y obviar la realidad, obviar lo negativo que nos ha pasado y no tomar aprendizaje de ello es autoengañarnos. Por lo tanto, un blue pillar es una persona que vive en el engaño y que está maniatada por el sentimentalismo y el romanticismo innato en el hombre. Esa idea romántica que vive en nuestras mentes no solo idealiza a los seres de luz, sino que es una trampa en nuestro actuar. Y muchos hombres no lo logran identificar y terminan siendo víctimas de sí mismos. Entonces, si ustedes me piden que haga un resumen de cómo se forma un blue pillar, el blue pillar está atrapado en su propio idealismo y sentimentalismo romántico. Y esa es la forma en la que afronta las relaciones humanas. Entonces, vive feliz, pero vive en la mentira, porque rechaza la píldora roja, rechaza la verdad. Y esa es la forma en la que esa persona es feliz. Y no piensan en las consecuencias de sus actos porque eso no es plausible para ellos. Recuerden que un romántico se para al frente del barco y solamente ve el norte y puede obviar que a los lados del barco se puede avecinar una tormenta tremenda. ¿Por qué? Porque está encerrado en un positivismo enfermizo y patológico que solo lo hace ver hacia el frente pero nunca hacia los lados. Y la forma clásica en la que nosotros los seres humanos tenemos puestos nuestros ojos es casi que una señal como un tipo de analogía a cómo nosotros enfrentamos el mundo. Porque, por ejemplo, los peces y los patos tienen los ojos hacia los lados e incluso algunas especies casi que duermen medio lado del cerebro mientras con el ojo vigilan. El ser humano no hace eso. El ser humano tiene los ojos hacia el frente y suele obviar lo que pasa a los lados. Y no ve las realidades. Se nubla la visión con sus propias ideas, con su propio sentimentalismo romántico. Y eso es una trampa que crea blue pillars. Si a esto nosotros le añadimos lo que yo decía en el video de cómo se forma una angina y de la inmadurez romántica en la que el hombre queda estancado, mientras que en cierto punto de la edad ellas avanzan hacia otro nivel, pues tenemos una receta para la catástrofe. Y estos son los caballeros que incluso llegan también a la edad adulta, a la vejez, incluso a peinar canas, sin darse cuenta de que no son más que unos manginazos y de unos blue pillar, porque viven encerrados en ese romanticismo ideológico que ellos mismos han creado para entender la realidad. Agradecido con el tiempo que han dedicado para escuchar, les deseo lo mejor. Gracias.